El debate soberanista en Cataluña ha centrado gran parte de la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados. Rubalcaba pues mete prisa y Rajoy le replica que, en fin, que no se entera. Les vamos a explicar. El líder de la oposición ha cogido delantera en la resolución del conflicto y el presidente del Gobierno ha pedido al PSOE una posición clara. Vean. En el debate usted no me escucharía, pero yo le hablé de este tema. Le dije que teníamos un grave problema de tensión territorial en Cataluña y le hablé de la reforma de la Constitución. Lleva un año, de hecho, sin hacer nada. Y sabe, las cosas están muchísimo peor. Diga con meridiana claridad si apoya o no el derecho de autodeterminación. Que explique qué es la España federal a la que pretende llegar, cómo pretende llegar usted a un acuerdo sobre la reforma de la Constitución si usted ha dicho que rompe todas las relaciones con el Partido Popular. Lo primero que tiene que hacer usted es aclararse. Y siguiendo con el mismo asunto, debemos decir que esta mañana y en Madrid el diputado catalán Pere Macias ha mostrado la cara amable de Convergencia y Unió. Sobre la carrera independentista de Artur Mas, dice Macias que Moncloa tiene la gran oportunidad para mostrar al mundo pues, una España comprensiva, dice. Su respuesta a Cataluña le ofrece una magnífica oportunidad para mostrar la mejor España ante el mundo. Una España abierta, comprensiva, radicalmente democrática, como ha hecho el gobierno británico. Señor presidente, más de 1,5 millones de personas lo demandaron. Una España comprensiva. Y había que preguntarse qué es exactamente una España comprensiva, sobre todo a partir pues, de determinadas interpretaciones de España que hacen algunos. Y ya metidos en harina, a pocos días de que se celebrara la Diada en Cataluña, nos preguntamos por qué muchos nacionalistas basan sus reivindicaciones no en un deseo tan lícito como cualquier otro, sino en falsedades basadas en la historia. ¿Cuál es la auténtica historia de España? Para resolver esa complicada pregunta, o a lo mejor bien simple, nada mejor que un historiador. José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Tenemos en nuestras manos Santiago y Cierra España. Sí, señor. La última obra de un autor como José Javier Esparza, que ha dedicado ya otras obras históricas a hablar sobre todo del nacimiento de nuestra nación tal como la conocemos, de la Reconquista. ¿Qué es Santiago y Cierra España? Este es el tercer volumen de la trilogía de la Reconquista, que empezó con el gran aventura del Reino de Asturias, siguió con Moros y Cristianos, y que se cierra con este Santiago y Cierra España, que arranca más o menos en la batalla de las Navas de Tolosa, el final de la batalla de las Navas, y se extiende hasta la unificación de los reinos de Castilla y de Aragón en los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. ¿Qué es la maldición cátara? La maldición cátara es lo que le pasó al rey de Aragón, que se fue allí a tratar de solucionar un problema que estaba en sus territorios, porque entonces aquello, el sur de Francia, era de la Corona de Aragón, pertenecía por familia de la Corona de Aragón, y salió trasquilado hasta el punto de que lo mataron allí, ¿no? En fin, poco más tarde todas las posesiones e intereses de la Corona de Aragón en el sur de Francia dejaron de pertenecerle se quedaron precisamente en Francia, dejó de ser territorio aragonés, pero bueno, siempre ha habido en el mundo provenzal, en el mundo occitano, una familiaridad intensa con Cataluña que te voy a contar a ti. Bueno, que eres de allí. Hay una familiaridad. ¿Cómo era España en el 711, cuando entraron los árabes en la península? España en el 711 era un reino ya con una identidad política singular, no evidentemente comprensible en términos de nación moderna, pero sí en términos de nación alto medieval, regido por una minoría goda, con una población fundamentalmente hispano-romana, una minoría goda que entró en guerra civil, como muchas otras veces. Uno de los bandos llamó en su socorro a una potencia extranjera, como muchas otras veces, pero esta vez la potencia extranjera llegó y se quedó, cosa que antes no había ocurrido. Para quedarse. Claro, y así empezaron a comprar voluntades, fundamentalmente de los grandes señores de la tierra, de la España goda, y España se convirtió de repente... Cambió absolutamente de fisonomía. Territorio, propiedad del Islam. Sobre todo en un proceso que arranca fundamentalmente a mediados de ese siglo, cuando empiezan a llegar a España escuelas muy rigoristas del mundo musulmán que antes no existían. Empiezan a la escuela maniquí, por ejemplo, empiezan a mediados de ese siglo VIII, y tratan de subordinar toda la estructura política, ya no simplemente a una posesión sobre unos reinos, unas tierras, unos súbditos, sino además a la forma de organizar la vida, la fe incluida, de esos súbditos, ¿no? Y efectivamente España cambia de fisonomía por entero. Los árabes invadieron muy hasta el norte. ¿Qué quedó por encima de esa línea hasta donde llegaban los árabes? ¿Qué reinos había? Sobrevivió algo que no era todavía reino de Asturias, sobrevivió en Asturias un pequeño foco de resistencia entre Asturias y Cantabria, fundamentalmente porque después de 3 o 4 intentos de apoderarse de él, los musulmanes constataron que realmente no les valía la pena, es decir, era muy difícil estar allí y la riqueza era escasa, y sobrevivieron además los condados del Pirineo creados
con frecuencia ex novo, por Carlomagno para tratar de dotarse de una muralla protectora. Es decir, cuando se cae el orden godo, se cae todo. Es decir, imagínate la marca hispánica, la protección para que los árabes no subieran más y llegaran a Francia. Que nace, por cierto, a partir de los visigodos exiliados en Francia, catalanes, quiero decir, del territorio de la actual Cataluña, a los que, como es natural... Entonces Cataluña no existía. No, vale. El nombre es muy posterior. Pero a esta gente ya le llamaban hispani, los franceses, le llamaban españoles, claro, los francos, de Carlomagno. Bueno, en fin. Pero bueno, en Covadonga nace el espíritu de lo que será la Reconquista, es decir, empezar a avanzar hacia el sur echando a los árabes hacia abajo. La idea de recuperar algo que consideraban suyo. Nace un poquito más tarde de Covadonga, nace en el reinado de Alfonso II el Casto, nace con Beato de Liébana, el hallazgo de la tumba del apóstol, digamos que estimula hasta el punto de que Carlomagno apadrina el hallazgo, y el orden carolingio encuentra además que lo que está ocurriendo en España, tanto en el Reino de Asturias como en la Marca que se ha creado en el Pirineo, es fundamental para la supervivencia de la cristiandad. No es una cuestión nacional, es una cuestión de civilización. ¿Qué supone para nuestra civilización la batalla de las Navas de Tolosa? Para nuestra civilización supone algo tan fundamental como que es el último intento musulmán de invadir el occidente de Europa, y allí se detiene. En aquel momento los almohades están en condiciones de llegar hasta Roma, es lo que se han propuesto. Quizá no llegaría, pero con llegar a Francia ya habían hecho una machada. Bueno, ahí se juntan todos los reinos españoles y buena parte de cruzados extranjeros y frenan ese intento. Lo frenan además previa deserción de los europeos, que estaban viendo que aquello era insoportable, entre el calor que hacía, era julio en Jaén, debe ser una cosa tremenda, que no podían saquear como ellos querían, que el rey de Castilla les había prohibido matar a los judíos, y el rey de Castilla les había prohibido matar a los musulmanes que vencieran en los diferentes pueblos. Se marcharon casi todos, quedaron unos poquitos provenzales. Y los reinos de la España cristiana, casi todos enfrentados entre sí por entonces, comparecen por primera vez juntos y además solos frente a ese enemigo terminante, ¿no? Finalmente, bajo el reinado de los Reyes Católicos, en 1492, y con la toma de Granada, se culmina lo que sería la Reconquista. ¿En qué momento nace el concepto de España tal como lo conocemos hoy? Bueno, el concepto de España tal como lo conocemos hoy nace con el reino visigodo de Toledo, en particular en San Isidro de Sevilla, es el que habla por primera vez de eso, ¿no? Luego la idea de España... España no es una nación que haya nacido con un acta fundacional, como una constitución, ni siquiera con una revolución, es decir, es una larguísima construcción histórica. Por eso los separatistas hacen tanto hincapié en deformar la historia, porque es la historia la que sustenta la existencia de España, ¿no? En cuanto a sentimiento de pertenencia de la gente, bueno, es algo muy anterior incluso a la unificación, y que nadie consideraba incompatible con ser súbdito del rey de Aragón o del rey de Castilla, ¿no? Es decir, la hispanidad es fundamentalmente un elemento de civilización, eres un heredero de la Hispanía romana y cristiana, y eso debería haber seguido siendo. Pero ¿en qué momento de la historia existe la España que conocemos hoy, de la que forma parte Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Castillas? Bueno, ese es un debate interminable, pero en principio la unificación de los reinos con los reyes católicos da forma institucional a lo que hoy conocemos como España. Digamos que vuelve a dar forma a eso, y además lo establece en algo que ya es un embrión de Estado moderno. Es muy interesante porque todo lo que se cuenta en este libro, Santiago y Cierra España, fundamentalmente es una pugna permanente entre el poder privado de los aristócratas, que quieren seguir siendo los que mandan, y el poder público de la corona apoyado por la Iglesia. Con los reyes católicos triunfa definitivamente el poder público de la corona y, por tanto, los pueblos, comunidades, etcétera, allá sometidos sobre el poder privado de los nobles. Y ahí puede hablarse ya de algo que es lo que hoy conocemos como España. Ricardo, ¿por qué crees que en Cataluña los nacionalistas, que conocen esta historia tan bien como la conocemos cualquiera de nosotros, han construido una historia nueva, como si en 1714 España por las armas invadiera Cataluña, cosa que no es cierta? Vamos a ver, claro, yo no soy historiador, y tienen mi respeto todos, como este es el caso, quienes han dedicado su tiempo y su esfuerzo a espigar y averiguar exactamente lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿no? Yo tengo, sin embargo, la sensación de que la historia es un argumento susceptible de interpretación como ningún otro. Es decir, independientemente de los acontecimientos, de los sucesos que se han producido, el análisis y la carga que cabe atribuir a cada uno de ellos
se observa desde perspectivas muy distintas. Evidentemente no se ven las cosas desde Cataluña, o por lo menos desde un sector de Cataluña, del mismo modo que se ven desde el centro de España. Ricardo, una cosa, la historia es la nórdica, que es. La historia es la que es. La historia es la que es, pero la historia Entonces siempre yo te pregunto, es interpretable. ¿yo puedo considerar lícito que un secesionista catalán prefiera que Cataluña sea un país independiente del resto de España? Que diga, no, es que yo lo quiero, muy respetable su opinión, pero que para ello se ampare en una falsedad histórica diciendo que ya lo fue y lo quiere recuperar, eso es mentira simplemente. Bueno, evidentemente la gente intenta arrimar el agua a su molino, ¿no? Incluso con falsedades. El ascua a su sardina. Bueno, las falsedades, insisto en la interpretación que se hace de las cosas. De todos modos, Javier, esto lo hemos comentado y debatido muchas veces aquí y en privado, yo no entiendo, no creo que los motivos que llevan a los catalanes de hoy a producirse, a manifestarse, a reivindicar, a pedir o a reclamar, si se quiere, un determinado estatus, un encaje distinto en el conjunto de España, vengan dadas por una relación directa con los acontecimientos que se han producido históricamente. Y sin embargo, es una inquietud presente. Por supuesto, y sin embargo están instrumentalizando en su favor, mintiendo con toda la boca sobre esta cuestión. Ya no estamos hablando de interpretaciones, porque de esas caben muchísimas y tienes toda la razón. No. Por ejemplo, en el folleto del Mercado del Borne cuentan que Cataluña siempre había sido el referente constitucional del sur de Europa desde la Edad Media. Jamás. Que Cataluña era una nación independiente, aplastada por España, por Castilla, en 1714, jamás. Es decir, tú puedes interpretar si en el levantamiento de 1701-14 hubo un elemento de identitario. Puedes interpretarlo y es perfectamente legítimo. Puedes decir que realmente la victoria de Felipe V, yo soy valenciano, significó machacar los fueros de la España tradicional. Es perfectamente legítimo. Lo que no puedes decir es lo que no fue. Es decir, un levantamiento de la Cataluña independiente contra la Castilla opresora, porque jamás fue eso. No, pero... Y como esto, otras muchas cosas. Entonces, vamos a ver, tú puedes utilizar la historia arrimando el ascua a tu sardina en una u otra dirección. Ahora, lo que no puedes decir es que los hechos no fueron los que son. ¿Por qué se ha negado el responsable administrativo del Salón del Tinell a que un episodio de Isabel, sería por otra parte respetuosísima con la corona de Aragón, ¿verdad?, se ruede allí? Bueno, es un sectarismo atroz. Es un sectarismo. ¿Qué quieren? ¿Ocultar que en el Salón del Tinell de Barcelona, donde el famoso pacto del cordón sanitario contra el PP, es donde los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón? ¿Quieren ocultar? No, Barcelona, ¿tú crees que lo sabe todo el mundo, Barcelona Ricardo? se enorgullece de haber sido el Salón del Tinell precisamente donde los reyes católicos recibieron a Colón a su regreso de América. Barcelona se enorgullece de un recinto como el del Mercado del Borne, donde todo lo que se dice es falso. Y del episodio histórico en sí mismo, y del episodio histórico en sí mismo, de la recepción de la que fue objeto Colón por parte de los reyes católicos. Pero yo volví a lo del Borne porque es la guerra de sucesión, ¿no? Ya, bueno, pero eso es otra cosa, la guerra de sucesión es otra cosa. Pero eso es lo que le están amparando. Pero... si tú utilizas cualquier elemento histórico para crear una sensación de odio permanente como la que se ha creado, pero si no hay entonces odio. Hay que hablar de... ¿Viste las chicas el otro día en el reportaje El Barrio Sésamo ese de TV3? Es decir, sí, no lo vi. Mal hecho. Mira, tienes que ponérselo, Javier. Sí, ¿verdad? Ellos están convencidos de que España les ha oprimido y les ha explotado. Entonces, ya son millones de hijos y nietos de castellanos, manchegos, sorianos, andaluces, que han construido Cataluña, que o bien tienen que renunciar a ser lo que son, porque resulta que ya no pueden ser catalanes y lo que eran sus padres, o bien tendrán que marcharse, o bien señores como Algarra, que son catalanes trasterrados, pues ya no cabrán allí, porque han construido un mundo que es mentira. Algarra es catalán y muy querido en Cataluña. Yo estoy convencido en todas partes. Pero no tiene nada que ver. ¿Y esa puntualización? Y en todas esa puntualización viene a cuento de lo que acaba de poner de manifiesto Jesús. Quiero decirte que en Cataluña... Ricardo, tú que eres muy querido, no solo en Cataluña, sino también aquí en El Gato y en España entera... Por lo menos así me siento. Por supuesto, merecedor eres. No, yo lo que quiero simplemente... No quiero monopolizar la conversación y además yo no soy historiador y mi especialidad no va por ese territorio, ¿no? Lo que simplemente quiero decir es que odio yo en Cataluña hacia el resto de España no lo percibo. Percibo una inquietud, percibo una incomodidad,
percibo la necesidad de una reformulación de la relación, percibo la necesidad de un estatus distinto. Y creo que eso es con lo que sintoniza y conecta la mayor parte de la gente. Incluso, perdóname que te interrumpa, pero incluso te diría más, gente que no es ni por asomo independentista y que jamás ha tenido la más leve veleidad en ese sentido, está en la línea de participar de esa sensación de incomodidad y, en todo caso, de la voluntad de tener la oportunidad de decidir. Eso es algo absolutamente mayoritario. Pero no tiene que ver con la construcción histórica de España. Nada. Por eso he dicho que yo no me iba a meter en ese berenjenal. Aunque, José Javier, la historia es otra. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí está perfectamente relatada. Es interesante lo que dice Ricardo en todo caso, porque es verdad que la sensación de incomodidad en uno u otro momento de la historia, en uno u otro lugar, porque esto ha pasado en todas partes, también pasó en Castilla, claro, forma parte del propio ser de España. Lo que no forma parte del propio ser de España es la negación de la evidencia histórica de lo que se es. Entonces, tú puedes entender que en una nación plural, valga el término, como la española, tengas que estar haciendo encaje de bolillos todo el tiempo. A mí eso me parece bien. Yo soy periférico, no soy un madrileño. Lo que no puedes comprender es que se deforme la mente de generaciones enseñándoles algo que es mentira. Sencillamente porque va contra el sentido común. No es política, es caridad. En que la lectura de la historia de España, por ejemplo, de Pierre Vilar, o la historia de España de Ricardo de la Cierva, que ambas son historias de España, en absoluto tienen lo más mínimo que ver. Y son ambas historias de España. Y ninguna de las dos defiende que Cataluña sea independiente. Ninguna de las dos defiende que Cataluña ha sido nunca independiente. El caso, señores, es que los niños en Cataluña estudian la historia que les quieren enseñar. Estos señores siguen con su discusión mientras yo les cuento que en Cataluña cada uno enseña lo que quiere. El debate soberanista en Cataluña ha centrado gran parte de la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados. Rubalcaba pues mete prisa y Rajoy le replica que, en fin, que no se entera. Les vamos a explicar. El líder de la oposición ha cogido delantera en la resolución del conflicto y el presidente del Gobierno ha pedido al PSOE una posición clara. Vean. En el debate usted no me escucharía, pero yo le hablé de este tema. Le dije que teníamos un grave problema de tensión territorial en Cataluña y le hablé de la reforma de la Constitución. Lleva un año, de hecho, sin hacer nada. Y sabe, las cosas están muchísimo peor. Diga con meridiana claridad si apoya o no el derecho de autodeterminación. Que explique qué es la España federal a la que pretende llegar, cómo pretende llegar usted a un acuerdo sobre la reforma de la Constitución si usted ha dicho que rompe todas las relaciones con el Partido Popular. Lo primero que tiene que hacer usted es aclararse. Y siguiendo con el mismo asunto, debemos decir que esta mañana y en Madrid el diputado catalán Pere Macias ha mostrado la cara amable de Convergencia y Unió. Sobre la carrera independentista de Artur Mas, dice Macias que Moncloa tiene la gran oportunidad para mostrar al mundo pues, una España comprensiva, dice. Su respuesta a Cataluña le ofrece una magnífica oportunidad para mostrar la mejor España ante el mundo. Una España... O a lo mejor bien simple, nada mejor que un historiador. José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Tenemos en nuestras manos Santiago y Cierra España. Sí, señor. La última obra de un autor como José Javier Esparza, que ha dedicado ya otras obras históricas, a hablar sobre todo del nacimiento de nuestra nación tal como la conocemos, de la Reconquista. ¿Qué es Santiago y Cierra España? Este es el tercer volumen de la trilogía de la Reconquista, que empezó con el gran aventura del Reino de Asturias, siguió con Moros y Cristianos, y que se cierra con este Santiago y Cierra España, que arranca más o menos en la batalla de las Navas de Tolosa, el final de la batalla de las Navas, y se extiende hasta la unificación de los reinos de Castilla. Abierta, comprensiva, radicalmente democrática, como ha hecho el gobierno británico. Señor presidente, más de 1,5 millones de personas lo demandaron. Una España comprensiva. Y había que preguntarse qué es exactamente una España comprensiva, sobre todo a partir pues, de determinadas interpretaciones de España que hacen algunos. Y ya metidos en harina, a pocos días de que se celebrara la Diada en Cataluña, nos preguntamos por qué muchos nacionalistas basan sus reivindicaciones no en un deseo tan lícito como cualquier otro, sino en falsedades basadas en la historia. ¿Cuál es la auténtica historia de España? Para resolver esa complicada pregunta. Castilla y de Aragón en los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. ¿Qué es la maldición cátara? La maldición cátara es lo que le pasó al rey de Aragón, que se fue allí a tratar de solucionar un problema que estaba en sus territorios, porque entonces aquello, el sur de Francia, era de la Corona de Aragón, pertenecía por familia de la Corona de Aragón, y salió trasquilado hasta el punto de que lo mataron allí, ¿no? En fin, poco más tarde todas las
posesiones e intereses de la Corona de Aragón en el sur de Francia dejaron de pertenecerle se quedaron precisamente en Francia, dejó de ser territorio aragonés, pero bueno, siempre ha habido en el mundo provenzal, en el mundo